El planeta Neria estaba envuelto en un silencio sepulcral. Las ruinas de un templo se alzaban como cicatrices de piedra en medio de la selva púrpura, donde árboles de cortezas cristalinas reflejaban la luz de dos lunas gemelas. Álvaro, con su mochila desgastada y un rifle colgado en la espalda, avanzaba con pasos medidos sobre los bloques caídos y cubiertos de musgo. Sus botas crujían contra la arena húmeda mientras observaba cada rincón, cada sombra que parecía moverse con vida propia. Él no era arqueólogo ni explorador oficial, sino un humano errante que había llegado a aquel mundo siguiendo un rumor, que entre las ruinas dormía un secreto perdido por las antiguas civilizaciones que alguna vez dominaron la galaxia. Su respiración era tranquila, pero su mente estaba alerta. Había visto demasiados mundos olvidados para confiar en un silencio tan profundo. De pronto, un sonido distinto rasgó la quietud. No era el viento, ni el crujido de las ramas. Era un gruñido bajo, prolongado, como el aviso de una fiera a punto de atacar. Álvaro se detuvo en seco, girando lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron con una figura que emergía de entre las sombras de un arco derrumbado. Era una mujer, pero no como ninguna que hubiera visto antes. Su piel brillaba en tonos azulados, como si cada poro reflejara la luz de las lunas. Su cabello, oscuro como la obsidiana, caía en ondas pesadas sobre unos hombros fuertes. Los ojos dorados lo miraban con una intensidad animal, brillando con una luz interior que hacía que el aire entre ellos pareciera arder. Llevaba una lanza larga, de metal desconocido, que reposaba en su mano derecha con la seguridad de quien había matado más de una vez con ella. Se movió un paso hacia adelante, y el suelo crujió bajo su peso. Tenía la altura de un guerrero, pero la figura esbelta de alguien entrenado para matar con gracia y precisión. Sus labios se abrieron apenas para dejar escapar otro gruñido, uno más amenazante, más profundo, que vibró en el pecho de Álvaro como un tambor. Él, en lugar de retroceder, permaneció firme. Sus ojos recorrieron su figura, no con miedo, sino con una calma peligrosa, como si estuviera observando a un depredador que en cualquier momento podía saltar sobre él. La mujer arqueó una ceja, sorprendida de que el humano no temblara ni intentara huir. El viento arrastró polvo y hojas secas entre los dos, y el silencio volvió a reinar durante unos segundos que parecieron eternos. Ella habló al fin, con voz grave y cargada de un acento extraño. No deberías estar aquí. Los humanos como tú no sobreviven en este lugar. Álvaro ladeó la cabeza, estudiando cada línea de su rostro endurecido, cada movimiento de sus músculos tensos. Entonces supongo que hoy será una excepción, respondió con calma, su voz firme, sin un rastro de temor. Ese atrevimiento la desconcertó. Ella avanzó otro paso, la punta de su lanza brillando con un reflejo mortal. Su respiración se volvió más rápida, y sus mejillas, inexplicablemente, se tiñeron de un rubor violento. Era como si la osadía del humano le provocara algo que no sabía controlar. Álvaro, en cambio, dio un paso hacia ella. No desenfundó su rifle, ni alzó las manos en rendición. Solo la miraba, directo, con esa serenidad que resultaba insultante para una guerrera entrenada en la brutalidad. Cada segundo en su presencia parecía aumentar la tensión, como si un lazo invisible se estuviera cerrando alrededor de ambos. La mujer apretó la lanza con más fuerza y gruñó otra vez, esta vez más cerca. Un gruñido que no era solo amenaza, sino también un desahogo de algo que ardía bajo su piel. Sus labios temblaron apenas, y por primera vez su mirada de oro vaciló. Álvaro se inclinó ligeramente hacia adelante, rompiendo la distancia que quedaba entre los dos. Si vas a matarme, hazlo ahora, susurró. Pero tus ojos dicen que no lo harás. Ella contuvo el aliento. Nadie, nunca, la había desafiado así. Su rostro se endureció para ocultar la confusión que la consumía, pero el leve temblor en sus dedos traicionaba lo que pasaba en su interior. El templo entero parecía contener la respiración junto a ellos. Y en ese momento, bajo las lunas gemelas, comenzó un destino que ni la guerrera alienígena ni el humano solitario habían previsto. El campamento oculto de los guerreros de Neria no era un simple refugio. Estaba construido entre columnas naturales de basalto negro, en un cañón profundo donde la luz de las lunas apenas lograba filtrarse. Había tiendas de tela reforzada con fibras metálicas, fogatas que ardían con llamas verdes producto de la resina local, y centinelas que recorrían los pasillos de piedra con pasos disciplinados. Cada movimiento allí hablaba de un pueblo preparado para la guerra. Álvaro avanzaba entre ellos con las manos atadas, escoltado por Lira. Podía sentir las miradas inquisitivas de las guerreras, que lo observaban como a un intruso condenado. Ninguna parecía comprender por qué su capitana lo había traído con vida,
ni por qué él caminaba erguido, sin rastro de temor. Lo llevaron hasta una tienda amplia en el centro del campamento. Dentro, la penumbra estaba teñida por la luz de braseros encendidos, y el aire olía a especias desconocidas, dulces y punzantes al mismo tiempo. Lyra lo empujó para que se sentara sobre un banco de piedra cubierto con pieles animales. Luego se quedó de pie frente a él, con la lanza apoyada en el suelo y los ojos fijos en los suyos. «Habla, humano. ¿Qué buscas en las ruinas?» Su voz era firme, como el filo de una espada. Álvaro mantuvo el silencio unos segundos, disfrutando de la manera en que ella fruncía el ceño por su calma irritante. Finalmente respondió: «Busco respuestas. Y por tu mirada, creo que tú también». La guerrera lo fulminó con una mezcla de rabia y desconcierto. Nadie se atrevía a provocarla con palabras, y mucho menos un hombre de otra especie. Dio un paso hacia él, inclinándose lo suficiente para que sus rostros quedaran peligrosamente cerca. El resplandor de las brasas pintaba su piel azul con reflejos anaranjados, y sus labios entreabiertos dejaban escapar un leve gruñido. «Te equivocas si crees que puedes jugar conmigo». Álvaro no se apartó. Su voz fue un susurro que pareció encender aún más la tensión. «No estoy jugando, Lyra». Ella parpadeó al escuchar su nombre en su boca. Nadie lo pronunciaba con tanta suavidad, como si en lugar de un título guerrero fuese una caricia. Sintió un calor extraño recorrerle la nuca y bajar por su espalda, obligándola a retirarse un paso. Para distraerse, tomó una jarra de cristal y vertió un líquido espeso en un cuenco de piedra. Se lo tendió bruscamente. «Bebe». Álvaro lo aceptó y lo probó. El sabor era fuerte, metálico y picante, como fuego líquido bajando por la garganta. Tosió apenas, lo que arrancó una chispa de diversión en los ojos de Lyra. «No estás acostumbrado a la bebida de guerreros», dijo con un deje de burla. Él sonrió con calma, dejando el cuenco vacío sobre la mesa. «Supongo que tendré que acostumbrarme». Lyra lo miró largo rato, intentando leerlo. Su corazón latía con violencia, aunque su rostro se mantenía sereno. Cada vez que ese humano hablaba, algo en su interior se desordenaba. No era miedo ni rabia, aunque intentaba convencerse de lo contrario. La noche cayó del todo sobre el cañón, y una tormenta eléctrica comenzó a iluminar el cielo. El campamento se agitaba con la lluvia ácida que golpeaba los techos metálicos de las tiendas. Dentro, la tienda de la capitana se volvió un refugio cálido donde solo se escuchaban el crujir del fuego y el golpeteo de las gotas sobre la lona. Álvaro, aún sentado, observaba cómo Lyra se quitaba la armadura de los hombros, quedándose con una túnica oscura que dejaba ver la silueta poderosa de su cuerpo. Cada movimiento suyo era calculado, pero también cargado de una femineidad peligrosa, la de alguien que no necesitaba adornos para intimidar. Ella se giró y lo atrapó mirándola. Gruñó de nuevo, con las mejillas encendidas. «Aparta esos ojos, humano». Álvaro ladeó la cabeza, divertido. «No puedo». Ese simple comentario hizo que el aire entre ambos se volviera más denso. Ella avanzó hasta quedar frente a él, su respiración chocando contra la suya. Por un instante pareció que lo golpearía o lo empujaría, pero en lugar de eso, el filo de sus dedos rozó el vendaje de su antebrazo, donde una vieja cicatriz se marcaba bajo la piel. «Estás herido», murmuró, casi sin darse cuenta de que su voz había bajado de tono. Él sostuvo su mano sin moverse, su mirada fija en esos ojos dorados que ahora parecían vacilar. «He estado peor». Ese contacto fue suficiente para encender algo que ella no podía controlar. Retiró la mano con brusquedad, como si hubiera tocado fuego. Sus gruñidos se hicieron más bajos, más guturales, y Álvaro supo que no eran de rabia, sino de confusión y deseo. La tormenta rugía afuera, pero dentro de esa tienda había otra tormenta más peligrosa, invisible, que los arrastraba a los dos. Lyra dio un paso atrás, intentando recuperar el control, pero sus rodillas temblaban. Álvaro se levantó del banco lentamente, acercándose hasta que sus pechos casi se rozaron. «No tienes que gruñirme», dijo en voz baja. «Ya sé lo que sientes». Sus palabras fueron un golpe directo a la muralla que ella había construido toda su vida. Por un instante, Lyra se quedó inmóvil, con los labios entreabiertos, los ojos ardiendo y el corazón desbocado. Quiso responder, pero lo único que salió de su garganta fue un gruñido sofocado que sonó más a un gemido contenido que a una amenaza. Ese momento quedó suspendido, como si el universo entero se hubiera detenido para observar cómo una guerrera implacable y un humano solitario estaban a punto de romper las leyes no escritas que los separaban. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La tormenta había pasado,
dejando el campamento empapado y silencioso. El aire olía a ozono y resina quemada, mientras las nubes se disipaban y las dos lunas iluminaban la roca negra del cañón. La mayoría de las guerreras dormían en sus tiendas, exhaustas tras los entrenamientos y las guardias nocturnas. Solo unos pocos centinelas permanecían despiertos, sus siluetas apenas visibles a lo lejos. Dentro de la tienda de la capitana, la penumbra estaba rota por el resplandor rojizo de un brasero. Lyra estaba sentada en el borde del lecho de pieles, con el rostro entre las manos, intentando controlar la avalancha de emociones que la asediaban desde el encuentro con el humano. Había pasado la noche despierta, escuchando la lluvia golpear la lona y sintiendo un calor inquietante que no lograba sofocar. Álvaro, a quien había dejado libre dentro de la tienda aunque aún vigilado, observaba en silencio. Se había mantenido tranquilo todo ese tiempo, apoyado contra una columna de piedra, mirándola como si intentara leer cada movimiento de su cuerpo. Lo que más la desconcertaba era que él no mostraba miedo, ni siquiera incomodidad. La trataba como si fuera una igual, y eso la hacía tambalear. Finalmente, él habló con esa calma que la desarmaba. Llevas horas gruñendo bajo la respiración. No es rabia, Lyra. Es algo más. Ella levantó la cabeza de golpe, sus ojos dorados chispeando. ¿Qué sabes tú de mí? No entiendes nada, humano. Álvaro sonrió apenas, acercándose con pasos lentos, seguros, hasta quedar frente a ella. Su sombra se proyectaba sobre su rostro, y por primera vez Lyra se dio cuenta de lo cerca que estaba, lo mucho que ocupaba su presencia pese a no ser tan alto ni tan fuerte como un guerrero de su especie. Entiendo que cuando me miras, tus ojos no dicen odio, dijo él en voz baja. Y entiendo que cuando me tocas, tus manos tiemblan. El corazón de Lyra golpeó en su pecho con una violencia que la asustó. Se puso de pie bruscamente, intentando recuperar su dominio. Eres arrogante. Un prisionero no tiene derecho a hablarme así. Entonces mátame, replicó Álvaro, dando un paso más cerca, hasta que sus labios casi rozaban su oído. Pero no puedes, ¿verdad? El temblor recorrió todo su cuerpo. Lyra retrocedió un paso, pero se topó con la mesa detrás de ella y quedó atrapada entre la madera y la proximidad del humano. Sus gruñidos se hicieron más bajos, más profundos, cargados de algo que no podía disimular. Intentó empujarlo, pero cuando sus palmas tocaron su pecho, no lo apartó, se quedó allí, sintiendo el calor de su piel a través de la tela, su respiración fuerte bajo sus dedos. No entiendes lo que haces, murmuró, con la voz quebrada. Álvaro sujetó suavemente su muñeca y la obligó a mirarlo. Dímelo entonces. ¿Qué es lo que siento en cada gruñido tuyo? Lyra abrió la boca, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Su respiración se volvió errática, y un rubor encendió sus mejillas azuladas, extendiéndose por su cuello. Cerró los ojos un segundo, como si luchara contra una tormenta interior, y al abrirlos, dejó escapar lo que había estado ocultando. No puedo caminar recto después de lo que me hiciste. El silencio posterior fue absoluto, roto solo por el crepitar del fuego. Álvaro parpadeó, sorprendido por la confesión, pero lo que vio en sus ojos era aún más revelador, vergüenza, deseo, y una vulnerabilidad que nunca habría imaginado en una capitana temida. Ella se apartó bruscamente, llevándose una mano al rostro como si quisiera borrarse la expresión. Pero era tarde. Lo había dicho en voz alta, y ambos sabían que ya no había marcha atrás. Álvaro dio un paso hacia ella, pero esta vez no con provocación, sino con una calma extraña, como si entendiera lo mucho que había costado que esas palabras escaparan de sus labios. Entonces no soy el único que lo sintió, susurró. El corazón de Lyra se contrajo. Ella quiso negar, quiso gruñir de nuevo, pero el temblor en sus piernas la delató. No era la guerrera implacable en ese instante. Era una mujer atrapada en un conflicto que no había previsto, donde el enemigo se había vuelto el único capaz de atravesar su armadura más fuerte, la de su corazón. Sus pasos se cruzaron, y en la penumbra cargada de tensión, la distancia entre ambos se volvió insoportable. Lyra cerró los ojos con fuerza, pero no se apartó cuando sintió la respiración de Álvaro sobre su piel. Gruñó otra vez, esta vez sofocado, un sonido que se quebró en un jadeo reprimido. Las lunas brillaban sobre el cañón, y afuera nadie sospechaba que en el interior de aquella tienda la capitana alienígena estaba confesando con sus propios gestos lo que siempre había negado con palabras. El amanecer en Nerian no traía paz, sino presagios de sangre. Las primeras luces se filtraban por las grietas del cañón, tiñendo las piedras de tonos rojos como brasas encendidas. El campamento apenas despertaba cuando los cuernos de guerra resonaron desde los riscos, un sonido grave que hacía vibrar la tierra.
Lyra salió de su tienda de inmediato, aún con el cuerpo tenso por lo que había confesado horas antes. Sus ojos dorados destellaron al ver a sus guerreras correr hacia las armas. Sobre las crestas del cañón, siluetas enemigas se multiplicaban como sombras. No eran meros exploradores, era una incursión preparada para arrasar. Álvaro salió tras ella, atando rápidamente el cinturón de su chaqueta y observando con calma calculadora la formación enemiga. No tenía su rifle, se lo habían confiscado, pero sus ojos buscaban cualquier arma abandonada, cualquier ventaja. Lyra lo detuvo con un gesto duro. «Quédate aquí. Esto no es tu batalla». Él sonrió apenas, sin apartar la vista de la amenaza. «Desde que te miré en las ruinas, todas tus batallas son mías». Lyra no tuvo tiempo de responder. Una lluvia de proyectiles de energía cayó sobre el campamento, levantando explosiones que sacudieron el suelo. Las guerreras respondieron de inmediato, formando líneas con sus lanzas y escudos de plasma. La capitana rugió una orden y se lanzó al frente, sus movimientos tan feroces como elegantes. Álvaro la siguió instintivamente. Entre las explosiones encontró una espada alienígena medio enterrada en la arena, aún vibrante por el calor. La tomó y la levantó, sintiendo un extraño peso en la empuñadura. No era un arma humana, pero serviría. La batalla estalló en un caos brutal. Gritos, chispas, acero contra energía. Lyra se movía como un relámpago, atravesando enemigos con precisión mortal, pero la oleada era abrumadora. En medio de la refriega, una lanza enemiga se deslizó entre los escudos y apuntó directo a su costado descubierto. Álvaro no lo dudó. Corrió, empujando a un soldado enemigo fuera de su camino, y se interpuso justo cuando el arma atravesaba el aire. El filo le rasgó el brazo y el pecho, un corte profundo que lo derribó de rodillas. La sangre brotó de inmediato, manchando la arena con un rojo vivo que contrastaba con el brillo metálico de las lanzas. Lyra giró al sentirlo. Por un instante, el tiempo se detuvo. Ver al humano sangrar por ella le provocó un impacto que ni el dolor ni la muerte le habían causado jamás. Algo se quebró dentro de su pecho. Rugió con una furia primitiva, arrojando a los enemigos con un golpe devastador que abrió espacio a su alrededor. Cayó de rodillas junto a Álvaro, sus manos temblando al intentar detener la hemorragia. «¡Insensato!», gritó con la voz rota. «¿Por qué lo hiciste?». Él levantó la cabeza con dificultad, sus labios ensangrentados curvándose en una sonrisa débil. «Porque prefiero morir, a ver cómo te hieren». Las palabras lo atravesaron más que la herida. Lyra sintió un nudo en la garganta, un peso insoportable en el pecho. Se inclinó sobre él, su frente rozando la suya, y dejó escapar lo que nunca habría dicho ante nadie. «Si mueres, yo también caeré». La confesión ardió como fuego en el aire, más fuerte que el estruendo de la batalla. Álvaro la miró, sorprendido, pero en sus ojos había calma, como si hubiera esperado escuchar esas palabras. Apretó débilmente su mano manchada de sangre. «Entonces no mueras conmigo. Lucha». El rugido de las guerreras llenó el cañón otra vez. Lyra se levantó, la lanza en sus manos brillando como un rayo. Sus ojos ya no tenían dudas, ni miedo. Una sola determinación la consumía, proteger a ese humano a cualquier costo. Su grito resonó como un trueno. Por él, ninguna sombra pasará. Y con esa promesa ardiente, se lanzó contra la horda enemiga, cada golpe un juramento silencioso, cada muerte una reafirmación de lo que había nacido entre los dos en la penumbra de una tienda y en el filo de una confesión imposible. Álvaro, a pesar del dolor, la observaba luchar. Y en su mente no había miedo a la muerte, solo la certeza de que aquella mujer, aquella alienígena que gruñía sonrojada ante sus palabras, era ahora su destino. El campamento ardía todavía con los restos de la batalla. Los cuerpos enemigos yacían dispersos más allá de las columnas de basalto, y las guerreras de Nería se movían entre fogatas improvisadas, atendiendo a sus heridas y reforzando las defensas. El aire estaba cargado de humo y del hierro de la sangre. Álvaro había sido llevado a la tienda de la capitana, con vendas improvisadas apretando su brazo y su pecho. La sangre había cesado poco a poco, aunque su respiración seguía pesada. Lyra estaba junto a él, de rodillas, sin apartar sus ojos dorados de cada movimiento de su cuerpo. No era la primera vez que veía la sangre correr en batalla. No era la primera vez que sostenía la vida de alguien entre sus manos. Pero nunca había sentido tanto miedo. A cada jadeo de Álvaro, a cada gesto de dolor en su rostro, una parte de ella se retorcía como si la herida estuviera en su propia carne. Él abrió los ojos al fin y la miró. Incluso en su debilidad, sonrió.
Sabía que lucharías como una tormenta. Lira lo fulminó con la mirada, pero sus mejillas se encendieron. Idiota. Pusiste tu cuerpo frente al filo por mí. No necesitabas hacerlo. Lo necesitaba, respondió él con voz baja, cada palabra un esfuerzo. Porque no podía quedarme quieto, no cuando tú estabas en peligro. Lira apretó los dientes, pero sus manos, que intentaban ajustar el vendaje, temblaban. El gruñido que escapó de su garganta fue distinto, quebrado, como si se mezclara con un sollozo. Se inclinó más sobre él, dejando que su frente descansara en su hombro vendado. No entiendes lo que me provocas, Álvaro. Me desconciertas. Me haces sentir débil. Y sin embargo, sus labios rozaron apenas su cuello, temblorosos. No quiero apartarme de ti. Él levantó su mano sana y la colocó sobre la mejilla de Lira, obligándola a mirarlo. Sus dedos rozaron la piel azulada que aún ardía por el rubor, y por un momento no hubo más guerra, ni enemigos, ni prohibiciones. Solo ellos dos, atrapados en una intimidad que había nacido en medio del caos. No eres débil, dijo Álvaro. Solo eres humana, aunque no lo seas. Las palabras atravesaron las defensas de Lira como un cuchillo invisible. Sus labios temblaron, sus ojos dorados brillaron con humedad contenida. Y antes de que pudiera detenerse, lo besó. Fue un beso torpe al principio, cargado de rabia y desesperación, como si quisiera castigarlo por haberla hecho sentir tanto. Pero en cuanto sus bocas se reconocieron, el beso se volvió más profundo, más lento, cargado de una pasión que había estado retenida demasiado tiempo. Álvaro respondió con una fuerza suave, sosteniéndola con su mano mientras sus lenguas se buscaban en un choque inevitable. El brasero iluminaba sus sombras en la pared de la tienda, dos cuerpos entrelazados en medio del calor. Lira lo empujó suavemente contra las pieles del lecho, sin romper el contacto de sus labios. Sus gruñidos se mezclaban con jadeos, y cada uno revelaba lo que había intentado ocultar durante días. Cuando por fin se apartó apenas, jadeante, con las mejillas encendidas y el pecho agitado, lo miró a los ojos. No puedo ocultarlo más, susurró. Te deseo, Álvaro. Él, aún débil por la herida, sonrió con ternura y fuerza al mismo tiempo. Entonces no lo ocultes. Lira cerró los ojos y apoyó su frente contra la suya. Afuera, la tormenta había pasado, el campamento estaba en calma, pero dentro de esa tienda la verdadera batalla se libraba, la rendición de una guerrera temida, que esa noche decidió entregar su corazón y su cuerpo al humano que había cambiado su destino. El fuego del brasero ardió toda la noche, testigo de un vínculo imposible que comenzaba a consumirse como llama voraz. El amanecer llegó con un silencio inquietante. Las hogueras del campamento se habían apagado, y un olor a hierro y humo aún flotaba en el aire. Entre los escombros de la batalla, las guerreras recogían armas, reparaban escudos y atendían a sus heridas. La disciplina seguía intacta, pero debajo de aquella calma había rumores que se extendían como fuego oculto. La tienda de la capitana era ahora el centro de todas las miradas. Nadie había olvidado que, durante el combate, el humano se lanzó frente al filo para salvar a Lira, y mucho menos habían pasado por alto la forma en que ella había gritado su nombre con una desesperación impropia de una comandante. Dentro, Álvaro dormía sobre pieles, con el pecho vendado y la respiración pausada. La herida se había cerrado mejor de lo esperado gracias a los ungüentos de Nería, y su fuerza parecía regresar poco a poco. Lira permanecía de pie a su lado, con los brazos cruzados, la lanza apoyada en el suelo y los ojos fijos en él. Había pasado toda la noche vigilándolo, incapaz de apartarse, como si su mera ausencia pudiera condenarlo. Pero lo que sentía la desbordaba. Nunca en su vida había cuidado así de alguien. Nunca se había permitido bajar la guardia frente a sus propias emociones. Y sin embargo, allí estaba, observando cómo ese humano respiraba, recordando el calor de sus labios, la fuerza de sus manos, y sintiendo un temblor que ninguna batalla había logrado provocar en ella. El sonido de pasos la arrancó de sus pensamientos. Una de sus lugartenientes, Neria, apartó la cortina de tela y entró sin pedir permiso. Era alta, de piel plateada y mirada afilada, siempre fiel a Lira. Pero esta vez sus ojos destilaban una mezcla de duda y desconfianza. Capitana, dijo con voz firme, aunque su tono llevaba una carga peligrosa. El consejo ha escuchado rumores. Dicen que el humano no es solo un prisionero para ti. Lira endureció la expresión, pero sus mejillas se encendieron con un rubor traicionero. Los rumores son voces de cobardes. No me interesa lo que susurren. Neria la observó con cuidado, acercando un paso más. No es solo un rumor, Lira.
Lo vimos. Vimos cómo gritaste cuando lo hirieron. Vimos cómo lo defendiste. Y ahora lo escondes en tu tienda como si fuera más que un extraño. El silencio se volvió pesado. Lyra apretó la mandíbula, pero no respondió. El leve gruñido que salió de su garganta no fue de rabia hacia Neria, sino de frustración consigo misma. Sabía que no podía negar lo evidente, sus guerreras habían percibido lo que ella intentaba ocultar. Álvaro se removió entre las pieles y abrió los ojos, interrumpiendo la tensión. Al ver a Neria, frunció el ceño, pero no intentó hablar. Solo se incorporó un poco, con esfuerzo, y miró a Lyra con una calma que le dio fuerzas. Fue Neria quien rompió el silencio. El consejo discutirá tu destino al caer la noche. Tener un vínculo con un humano es considerado una traición. Si no lo entregas, podrían despojarte del mando. O peor. Lyra dio un paso adelante, con la lanza en alto, y su voz retumbó en la tienda con la fuerza de una orden inquebrantable. Entonces que lo intenten. Neria la miró, con un destello de respeto y temor al mismo tiempo. Se inclinó levemente, comprendiendo que nada la haría retroceder. Tú misma has elegido este camino. La lugarteniente salió de la tienda, dejando a Lyra y Álvaro en un silencio cargado. Él la miraba ahora con una mezcla de ternura y gravedad. No tienes que arriesgar todo por mí. Lyra se giró hacia él, sus ojos dorados ardiendo. Se arrodilló junto a su lecho, tomó su mano entre las suyas y habló con una voz baja pero firme, una voz que no admitía retroceso. Ya no se trata de elección. Desde el momento en que pusiste tu cuerpo entre el filo y el mío, dejaste de ser un extraño. Ahora eres mío. Y si el consejo quiere llamarlo traición, que lo hagan. Álvaro apretó su mano con la poca fuerza que tenía, y en sus labios apareció una sonrisa suave. Entonces lucharé contigo, Lyra. No importa contra quién. Ella lo miró fijamente, y por primera vez en su vida, una lágrima brilló en el borde de su ojo, contenida pero real. La apartó con un gruñido suave, sonrojada, intentando esconderla. Pero Álvaro la había visto. Esa mañana, en medio de un campamento lleno de sospechas y cuchicheos, la capitana de Neria tomó una decisión que cambiaría su destino, no volvería a ocultar lo que sentía. Aunque el consejo la llamara traidora, aunque su pueblo la condenara, aunque la guerra la devorara, ella había jurado en silencio que nada ni nadie se interpondría entre ella y aquel humano que había conquistado lo que ninguna batalla logró, su corazón. La noche cayó sobre Neria como un manto de hierro. Las lunas gemelas se escondieron tras nubes densas, y el cañón quedó iluminado apenas por las hogueras. El aire estaba impregnado de un silencio extraño, demasiado pesado, demasiado expectante. Lyra lo percibió de inmediato, no era calma, era la antesala de un golpe. Álvaro descansaba aún en su lecho, con fuerzas recuperadas lo suficiente como para sentarse y observar cada movimiento de ella. Veía cómo afilaba su lanza, cómo tensaba la mandíbula, cómo sus ojos dorados se volvían más oscuros cuando escuchaba el eco de pasos en la distancia. De pronto, el silencio se quebró. El sonido de cientos de botas resonó al unísono. La entrada del campamento fue rodeada por guerreras armadas con espadas y cadenas relucientes, forjadas para quebrar incluso a los más poderosos. Y en medio de ellas apareció el consejo, 5 figuras envueltas en túnicas de sombra, sus rostros ocultos tras máscaras de metal. Lyra salió de la tienda, con Álvaro tras ella, apoyado en su hombro. Su presencia, tan vulnerable y al mismo tiempo tan firme, provocó murmullos entre las guerreras reunidas. Muchas lo miraban con desprecio, otras con desconcierto, y unas pocas con una curiosa chispa de respeto. El consejo habló con una sola voz, un eco profundo que parecía salir de todas las máscaras a la vez. Capitana Lyra de Neria, has mancillado tu juramento. Has traído al enemigo a nuestro campamento, lo has protegido, lo has reclamado como tuyo. Por este crimen, serás despojada de tu rango. Y el humano será ejecutado al amanecer. Un murmullo recorrió la multitud. Álvaro se irguió con dificultad, dispuesto a hablar, pero Lyra levantó una mano y dio un paso al frente. Su voz retumbó como un trueno. No acepto vuestro veredicto. Si me llamáis traidora por amar, entonces soy la mayor de todas. Si intentáis tocarlo, os enfrentaréis a mí. El consejo levantó una mano. Las cadenas brillaron en la oscuridad cuando varias guerreras se abalanzaron sobre ella. Lyra giró con un rugido y quebró el primer grillete con un golpe de su lanza. Su furia desatada la convirtió en un torbellino azul y dorado, sus ojos encendidos como fuego líquido. Álvaro, viendo que los enemigos se cerraban sobre ellos, tomó la espada alienígena que había guardado junto a su lecho.
El peso aún era extraño, pero sus movimientos eran firmes. Se puso a su lado, espalda con espalda, y ambos comenzaron a luchar. El choque fue brutal. Chispas saltaban cuando las armas se encontraban, gritos llenaban el aire. Lyra se movía con la velocidad de un rayo, lanzando estocadas que atravesaban la formación enemiga. Álvaro, aunque humano, peleaba con una tenacidad feroz. Cada vez que caía, se levantaba, cada golpe suyo resonaba con una fuerza que descolocaba a las guerreras. Los centinelas de confianza de Lyra dudaron. Vieron cómo su capitana luchaba con un fervor nunca visto, como el humano resistía lo imposible. Y poco a poco, algunas empezaron a girar sus armas contra el consejo, uniendo sus voces al rugido de batalla. Uno de los miembros del consejo intentó alzar un cetro oscuro, invocando energía ancestral. Un rayo carmesí surcó el aire directo hacia Álvaro. Lyra lo vio en el último segundo y se lanzó sobre él, cubriéndolo con su cuerpo. La descarga la golpeó en la espalda, arrancándole un grito de dolor. Álvaro la sostuvo entre sus brazos, el miedo ardiendo en sus venas. Lyra. Ella apretó los dientes, sus labios temblando, su respiración entrecortada. Pero aún herida, levantó la lanza y se incorporó, rugiendo con una furia que heló a todos los presentes. Nadie lo toca. La energía alrededor de ella explotó. Su cuerpo parecía arder con un resplandor antiguo, una fuerza que superaba lo humano y lo alienígena. En ese instante, la guerrera y el humano se volvieron una sola fuerza, un vínculo imposible que desató algo nuevo, algo que nadie en el campamento había visto jamás. El consejo retrocedió. Sus máscaras se agrietaron ante el poder que emanaba de Lyra, ante el grito de guerra que surgía de su garganta y la figura del humano que la sostenía, luchando a su lado sin rendirse. La batalla se transformó en rebelión. Las guerreras que habían dudado eligieron entonces, muchas se unieron a la capitana y al humano, desatando un caos que quebró las filas del consejo. El cañón entero vibraba con rugidos, con gritos, con chispas de energía y acero. Y en el centro de todo, Lyra y Álvaro, espalda contra espalda, convertidos en un juramento viviente, jamás serían separados, aunque el mundo entero se volviera contra ellos. El caos se extendía como un incendio por todo el campamento. El consejo gritaba órdenes que ya nadie obedecía. Las cadenas que pretendían aprisionar a Lyra colgaban rotas en el suelo, y el sonido de las lanzas golpeando contra las armaduras era como un eco interminable de furia. Lyra y Álvaro luchaban codo con codo. Ella giraba su lanza con la precisión de una tormenta, atravesando enemigos con estocadas rápidas y brutales. Él, con la espada alienígena en las manos, bloqueaba ataques que deberían haberlo derribado. Cada vez que caía bajo la fuerza de un impacto, se levantaba, más firme, más decidido. Y esa tenacidad era lo que inspiraba a las guerreras a unirse a ellos. Pronto, la mitad del campamento estaba en rebelión. Guerreras que habían servido bajo Lyra durante años ahora se lanzaban contra las fuerzas del consejo, sus rugidos uniéndose al de su capitana. El aire vibraba con la furia de Nería, pero también con algo nuevo, algo que hasta entonces no había tenido nombre, esperanza. Uno de los ancianos del consejo, el más alto, avanzó hacia ellos con un cetro en la mano. Un círculo de energía carmesí estalló a su alrededor, lanzando a varias guerreras contra las rocas. Su voz retumbó en el cañón como un trueno. No permitiré que una capitana mancille nuestra sangre con un extranjero. Este humano morirá, y contigo se extinguirá su mancha. Lyra se colocó frente a Álvaro, jadeando, su lanza en alto. Si quieres tocarlo, tendrás que matarme primero. El anciano lanzó un rayo de energía directo hacia ellos. Álvaro se interpuso, levantando la espada alienígena, y para sorpresa de todos, la hoja absorbió el impacto y lo devolvió en un destello azul. El rayo golpeó al anciano de lleno, haciendo que su máscara se rompiera en pedazos. Su rostro, marcado por los años y la corrupción, quedó expuesto antes de caer al suelo con un rugido derrotado. El campamento entero quedó en silencio durante un instante eterno. Y entonces, una tras otra, las guerreras de Nería comenzaron a golpear sus lanzas contra el suelo, un estruendo rítmico que se elevó como un canto de guerra. No contra Lyra, no contra Álvaro, sino contra el consejo, que había perdido toda autoridad en ese instante. Las túnicas restantes del consejo huyeron hacia las sombras, sus voces apagadas por el rugido de las guerreras. Lyra levantó su lanza al cielo y gritó con fuerza, su voz temblando pero firme. Hoy hemos elegido. Ya no obedeceremos máscaras ni cadenas. Hoy luchamos por lo que somos, por lo que sentimos. El estruendo de las lanzas respondió, un grito unánime que resonó entre las paredes del cañón.
Y en medio de aquella rebelión, Lyra giró hacia Álvaro, con el pecho agitado y las mejillas enrojecidas. Él, aún jadeante por el esfuerzo, la miró con calma. Sus ojos se encontraron, y el mundo entero desapareció. El ruido, el humo, las heridas, todo se volvió lejano. Solo quedaban ellos dos. Lyra dio un paso hacia él, temblando todavía por la batalla, y lo tomó por el rostro con ambas manos. Álvaro, no me importa el precio. No me importa lo que diga mi pueblo ni lo que traiga el mañana. Eres mío. Y yo soy tuya. Él sonrió, con la sangre aún fresca en su brazo y la espada en la otra mano. Eso es lo único que necesito escuchar. La besó. Fue un beso largo, profundo, que encendió de nuevo el fuego que los había unido desde aquella primera noche. Sus labios se encontraron con una intensidad que ninguna guerra podría apagar, y alrededor de ellos las guerreras aplaudieron y rugieron, celebrando no solo la victoria, sino el nacimiento de algo nuevo. Esa noche, cuando el campamento volvió a encender sus hogueras y las heridas fueron atendidas, Lyra y Álvaro se sentaron juntos frente al fuego. Ella apoyó su cabeza en su hombro, algo impensable días atrás, y él entrelazó sus dedos con los suyos. El cañón ya no olía a sangre, sino a humo dulce y a resina encendida. El aire se había llenado de risas, de cantos de victoria, de una calma que anunciaba un futuro distinto. Álvaro la miró, con ternura en los ojos. ¿Y ahora qué, capitana? Ella levantó la vista, sonrojada, con una sonrisa peligrosa y dulce al mismo tiempo. Ahora, caminaremos juntos. Aunque yo no pueda hacerlo recto después de lo que me hiciste. Él soltó una carcajada suave, y ella gruñó con rubor, escondiendo su rostro contra su pecho. Pero en su interior no había vergüenza, sino la certeza de haber encontrado lo que nunca había buscado, un amor más fuerte que las cadenas, más intenso que la guerra, eterno como las dos lunas que iluminaban Neria. Y así, entre la calma de la noche y el calor del fuego, el destino de la capitana alienígena y el humano quedó sellado para siempre, no como enemigos, no como prisionero y carcelera, sino como amantes y compañeros, dispuestos a desafiar al universo unidos. Un final feliz, nacido de la guerra y el deseo, escrito en el rugido de dos corazones que ya jamás volverían a separarse.